poquito de lo que es el estudio de las enfermedades neurológicas. Esta es la primera clase que tiene que ver con toda la parte de neurología. Y forma parte de lo que es, antes de lo que es el inicio de lo que es el examen físico neurológico, que es la siguiente clase que sigue. Después vamos a ver lo que es el examen físico abdominal y de ahí vamos a entrar en cada uno de los sistemas, comenzando por el aparato cardíaco. Siguiente. Si usted quiere pasar este semestre y si usted quiere aprender verdaderamente este semestre, algo que le va a servir para el resto de su vida, repase lo que es anatomía y fisiología y bioquímica. Si usted no repasa anatomía, fisiología, bioquímica y neuroanatomía, usted es hombre muerto este semestre. En la localización de las lesiones, vemos que en primer lugar, en la evaluación con los pacientes con síntomas neurológicos es localizar dónde está la lesión. O sea, generalmente en todos los demás sistemas, lo que nosotros hacemos es, desde el punto de vista fisiopatológico, y nosotros sacamos lo que es la lesión. Por ejemplo, en neumonía, el paciente viene con tos, con expectoración, ya sabemos que el problema está a nivel pulmonar. Pero en los pacientes neurológicos, nosotros tenemos que saber dónde está la lesión. Y eso se logra a través de lo que es el conocimiento de neuroanatomía, neurofisiología y el examen físico. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a localizar la lesión? Bueno, hay que hacer una historia clínica, un examen físico con precisión. Miren que ni siquiera les hablé de signos y síntomas neurológicos, no les he hablado del examen físico neurológico, sino que yo quiero que usted lo primero que tenga que entender es que el diagnóstico neurológico se hace a través del conocimiento de neuroanatomía. Cada parte de los nervios periféricos, la médula, el cerebro tiene funciones tan especializadas que el daño en cada región produce efectos clínicos únicos y por lo tanto la identificación de signos y síntomas específicos permite su localización. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las partes anatómicas que usted tiene que entender que existen? El músculo, la unión neuromuscular, el nervio periférico, la raíz del nervio, la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo subcortical y el cerebro subcortical y el cerebro cortical. Siguiente. La historia clínica es la parte más importante de la evaluación neurológica de un paciente. Las preguntas a los pacientes van dirigidas sobre cada parte de la anatomía neurológica de manera secuencial y el examen físico evalúa, comienza de forma distal. Un segundo. Bien. Localización según la región anatómica. Siguiente.
Bien, vamos a pensar que el paciente pudiese tener una miopatía o una lesión de tipo muscular. Causa debilidad simétrica proximal sin pérdida sensorial. Los pacientes con miopatía a veces van a tener problemas para lo que es peinarse, subir escaleras, o sea, van a tener debilidad o parecer para peinarse, para subir escaleras. O sea, estamos hablando de la cintura escapular y la cintura pélvica. Generalmente es simétrica, o sea, afecta a ambos lados y es progresiva, no es aguda, ¿ya? Entonces, tener una debilidad proximal para salir del auto, para peinarse, una debilidad a nivel proximal para levantarse o transportar objetos como bolsas de supermercado, cargar niños pequeños y es simétrica, ¿ya? Entonces, generalmente cuando nosotros evaluamos en este tipo de pacientes vamos a hablar debilidad, o sea, fuerza muscular, vamos a evaluar sensación, o sea, sensibilidad, vamos a hablar lo que son los reflejos, ¿ya? Siguiente. Entonces, generalmente aquí podemos tener debilidad simétrica, no hay atrofia, es decir, los músculos no están entumidos, como le dicen, ni fasciculaciones o movimientos anormales. El tono muscular generalmente es normal y los reflejos pueden estar normales. Siguiente. A diferencia de lo que es la miopatía, las lesiones a nivel de lo que es la unión neuromuscular, el paciente tiene fatigabilidad, hay una debilidad creciente y los músculos se van a fatigar cuando descansan, entonces recuperan lo que es la fuerza. En la primera, en la debilidad de tipo muscular, nosotros podemos pensar en aquellos pacientes como por ejemplo que tengan una dermatomiositis. Y en los pacientes que tienen debilidad neuromuscular, nosotros podemos pensar en aquellos pacientes que puedan tener una miastenia gravis. Siguiente. Al examen físico la debilidad es proximal igual que en la miopatía, pero a diferencia de lo que solamente son los músculos de la cintura escapular y pélvica, que es la miopatía, acá se afectan los músculos de la cara, los ojos, o sea que el paciente va a tener tosis palpebral, no hay atrofia, no hay fasciculaciones, no hay pérdida sensorial. Siguiente. Tenemos lo que son las neuropatías periféricas, o sea, el nervio periférico. La principal enfermedad que da neuropatía periférica, ¿cuál es? Generalmente la diabetes mellitus. El paciente tropeza, arrastra los pies, desgasta la punta de los zapatos, si se corta no siente, o sea, hay alteración de la sensibilidad, hay atrofia, puede que haya fasciculaciones, la piel es fría, hay ausencia de pelo, o sea, vean un pie diabético y es una neuropatía periférica. Siguiente. Tenemos que la debilidad es distal y es asimétrica. Hay atrofia y hay fasciculaciones con pérdida sensorial. El tono muscular puede ser normal, pero a menudo está disminuido y los reflejos están disminuidos. Y hay cambios tróficos en la piel. La piel es lisa, es brillante, fría, con pérdida de cabello, uñas. O sea, básicamente pacientes diabéticos. Andrés, ¿por qué se produce la neuropatía periférica en los pacientes diabéticos? Buenas tardes, doctor. Yo pienso que es por la misma, como por la misma, el mismo ataque del aumento de la glucosa en la sangre hacia los nervios y pérdida de nutrientes y todo eso. Mm. ¿Y cómo ataca la glucosa a los nervios?
Tendría que investigarlo, doctor, hasta ahí sí no sé. Tranquilo. Para el próximo sábado te lo vas a saber. Siguiente. La característica de las enfermedades que tienen que ver con la raíz, o sea, lo que son las radiculopatías. La característica principal es que el paciente tiene dolor. O sea, va a tener un dolor agudo, pulsante, eléctrico, que se dispara o se irradia hacia las extremidades. Las radiculopatías más comunes son las L5 y S1, pero también puede haber radiculopatía en C5, C6. ¿Ya? Siguiente. Las radiculopatías, la debilidad puede ser asimétrica, el tono es normal, los reflejos pueden estar afectados, ya pueden estar disminuidos, ausentes, y las maniobras que estiran la raíz a menudo agravan lo que es el dolor. Siguiente. Las lesiones a nivel de lo que es la médula espinal, generalmente la característica sine qua non, los pacientes van a tener problemas de intestino y vejiga. Y como la médula está a nivel central, vamos a tener lesiones de motoneurona superior y motoneurona inferior. Es decir, van a afectar lo que es el tracto córtico espinal. Vamos a tener debilidad distal, simétrica y espástica. El paciente está espástico, o sea, un aumento de lo que es el tono, ¿ya? Y va a tener un punto sensitivo. Siguiente. Entonces, cuando tenemos una lesión de motoneurona superior, por ejemplo, cuando tenemos una debilidad mayor distal que proximal, afecta a los músculos de tipo extensores, el tono, el paciente está aumentado, o sea que el paciente está espástico, o sea que no lo puedes flexionar. El reflejo puede estar aumentado y puedes encontrar reflejos patológicos como es el Clonus y el Babinski. Y los reflejos superficiales están ausentes. No hay atrofia y no hay fasciculación. Cuando tenemos atrofia, fasciculaciones, alteración asimétrica y los reflejos están disminuidos, pensamos en una lesión. Jorge, Miranda, De motoneurona inferior. una lesión periférica, o sea, de motoneurona inferior. Siguiente. Pon el nervio. Entramos al tallo. En el tallo tenemos que ver con los pares craneales. Y los pares craneales podemos tener alteración, por ejemplo, diplopia, si tenemos alteración del 3, 4 y 6. Recordemos que el 6 es el par más largo dentro de lo que es el sistema nervioso. Y es el primero que se afecta cuando hay datos de hipertensión endocraniana. En el quinto, alteración de la sensación facial. En el séptimo, en el octavo tenemos séptimo, octavo, noveno. En el noveno podemos tener disartria, disfagia, igual que en el décimo. En el undécimo podemos tener alteración de lo que es en los músculos a nivel de lo que es el cuello y a nivel de lo que es la escápula. Y en el duodécimo podemos tener disartria y disfagia. ¿Ves? Entonces, esa es una de las cosas que son características a nivel de lo que son los pares craneales. ¿Siguiente? Entonces, dentro de lo que es la alteración, podemos tener signos de vías largas, como por ejemplo el paciente puede tener hemiparesia o pérdida sensorial, o sea, motoneurona superior, y podemos tener signos de nervios craneales, diplopia, disartria, disfagia, mareo, sordera, pérdida de lo que es la fuerza, la sensibilidad, y signos cruzados. Recordemos que donde se decusa lo que son los tractos. Todo esto es neuroanatomía pura. Por eso, antes de hablarles de lo que es el examen físico neurológico, les repito que sería bueno que mañana cogieran el día para repasar neuroanatomía. Siguiente. Entonces podemos tener tosis palpebral, alteraciones pupilares, parálisis de los músculos extraoculares,
diplopia, sordera, vértigo, disartria. Siguiente. Cerebelo, el signo del borracho, tropieza las piernas, tropieza los brazos, puede que tenga síntomas de tallo cerebral, porque puede venir combinado. El paciente tiene temblor, falta de coordinación. Siguiente. Marcha tambaleante, ancha, atáxica, o sea, lo que le dicen marcha, lo que es el borracho. ¿Ves? Problemas para deslizar el talón sobre la espinilla o trazar patrones en el suelo con el pie. Temblor de tipo cerebeloso es más visible en las extremidades superiores. Siguiente. Y ya llegamos a lo que es cerebro. Tenemos el área cortical y la subcortical. En la subcortical podemos tener la presencia de déficits corticales específicos, alteraciones motoras y sensoriales y alteración de los campos visuales. Signo de motoneurona superior. Siguiente. Y la lesión cortical se asocia más que nada a lo que es afasia, problemas del lenguaje, lectura, compresión, hemiparesia completa e incompleta de lo que son los brazos, pero no de la pierna, y no causan déficits a nivel del campo visual. Siguiente. Siguiente. Vemos que hay compromiso motor, como ya lo hemos mencionado. Vemos que hay disfunción sensorial y alteración de la campimetría. Siguiente. Anterior. Entonces, solamente con el examen físico desde el punto de vista neurológico y con la historia clínica usted puede determinar dónde está la lesión. Una vez usted determina dónde está la lesión, usted tiene que pensar cuáles son los exámenes que tiene que mandar. Como por ejemplo, vimos que el paciente tenía problemas para peinarse, tenía problemas para tragar y tenía caída de los ambos párpados. Generalmente usted corre y le hace una tomografía a estos pacientes para saber el tipo de lesión que tiene el paciente. Pero en ese momento usted no va a saber el tipo de lesión que tiene el paciente porque en la tomografía no es el examen de elección en este tipo de pacientes. Porque si tiene entonces palpebral, tiene problemas para tragar y tiene problemas para levantar cosas, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Gabriel, te lo acabo de decir, Gabriel. O no estabas poniendo atención. Sebastián, ¿Es una lesión a nivel del tallo, doctor? dale para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, 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 para atrás. ¿Qué dice ahí? Léelo, Sebastián. Fatigabilidad. Es el sello distintivo de las enfermedades que afectan la unión neuromuscular. Se manifiesta con debilidad creciente y menguante. Los músculos se fatigan y el paciente suele descansar, lo que lleva a la recuperación de la fuerza. Esto provoca mayor uso de los músculos y a la vez fatiga. Para atrás. ¿Qué dice? Debilidad simétrica proximal sin pérdida sensorial. Músculos Ujú, sin ¿qué más? atrofia ni fasciculaciones. Tono Ujú, muscular normal o ligeramente disminuido. ujú, para Reflejos atrás. normales o levemente disminuidos. Lee. La enfermedad muscular miopatía causa debilidad simétrica proximal y pérdida sensorial. Las preguntas durante la historia clínica brindan información importante. Debilidad proximal de la pierna.
¿Puede el paciente salir de un automóvil, del baño, de una silla sin usar las manos? Creo que dice, no veo. Debilidad del brazo proximal. ¿Puede el paciente levantar o transportar objetos como bolsas de supermercado, bolsas de basura, niños pequeños, libros escolares o maletines? Debilidad simétrica. La debilidad afecta a ambos brazos o ambas piernas. Sensación normal o entumecimiento u otra pérdida sensorial. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Una miopatía. Puede ser una miopatía, como también puede ser que Fatiabilidad. no, como también puede ser que ¿Mm? No recuerdo, doctor. ¿Qué dice arriba? Unión neuromuscular. Enfermedad de la unión Entonces, neuromuscular. entonces, puede ser una miopatía como una lesión a nivel de la unión neuromuscular. ¿Y cuáles son las patologías que producen miopatía? Está la dermatomiositis y la miositis. Y a nivel de la lesión neuromuscular, ¿cuáles serían? La miastenia gravis. Y el diagnóstico diferencial de la miastenia gravis es con el síndrome de Lambert-Eaton. Y el síndrome de Lambert-Eaton se produce por una lesión a nivel de los receptores presinápticos y la miastenia gravis es a nivel postsináptico. Cuando ustedes dieron fisiología, yo imagino que le explicaron, cuando dieron neurofisiología, imagino que le explicaron lo que era la lesión de la miastenia gravis, por qué se producía. ¿Ya? Entonces, un paciente que viene con disfagia, alteración simétrica de los músculos, dificultad para peinarse, dificultad para subir las escaleras, tiene tosis palpebral, hay que pensar que pudiese tener una lesión a nivel de la unión neuromuscular, a nivel del músculo. Si usted piensa que este paciente tuviese una lesión a nivel del tallo cerebral, el paciente tendría hemiparesia y tendría síntomas o signos de motoneurona superior, que este paciente no los tiene. Y en los signos de motoneurona superior, es importante saber cómo están los reflejos, que van a estar aumentados, va a tener reflejos patológicos, como lo es el clono, el Babinski, va a tener aumento del tono y va a tener hemiplegia, que este paciente no lo tiene. ¿Ya? Si usted se acuerda de esta clase, en el examen parcial y en el semestral, usted puede salir bien en la parte de casos clínicos. Si usted no piensa en esta clase, en el semestral y en los parciales, es probablemente que le vaya muy mal. Si usted no repasa neuroanatomía, neurofisiología, para lo que viene, usted no me va a entender nada de lo que yo le vaya a hablar. ¿Estamos claros? La próxima clase es examen físico neurológico y historia clínica neurológica. Nos vemos. Chao.